Es un honor contar con la presencia y la participación de la maestra Jimena Ugarte Trangay, de quien me voy a permitir leer su semblanza curricular. Es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo México, licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, diplomada en Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, abogada senior y defensora de los derechos humanos con más de 10 años de experiencia en procesos de acompañamiento y defensa integral con enfoque de género e interseccional en el sector público y de organizaciones de la sociedad civil. Experta en sistema penal acusatorio, especializada en asesoría jurídica y defensa de casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos, desaparición de personas, feminicidio, violencia sexual y violencia doméstica. Ha logrado diversas resoluciones y sentencias a favor de familiares y víctimas. Ha sido docente en instituciones de educación superior como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Escuela Libre de Derecho y la UNAM. Ha impartido capacitación a personal de fiscalías, comisiones de víctimas y poderes judiciales en varias entidades federativas, así como a grupos y colectivos de víctimas. Cuenta con diversas publicaciones, entre las que destacan Guía para la investigación del delito de feminicidio y análisis de sentencias con perspectiva de género y derechos humanos. Un estudio del desempeño judicial en casos de violencia contra niñas, jóvenes y mujeres. Actualmente colabora dentro del área jurídica del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, Democracia, organización con más de 19 años de experiencia en el acompañamiento, promoción y defensa de los derechos humanos. Maestra, le cedemos el uso de la voz. Bienvenida. Sí, lo prendo igual, ¿verdad? Gracias. Pues muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias, días todavía, muchísimas gracias por esta invitación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a Alejandro Sandoval, quien ha estado muy cercano para poder estar aquí el día de hoy con todas y todos y todos ustedes. Y pues yo muy contenta de poder regresar a Michoacán, de donde pues no soy originaria de aquí, pero sí egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entonces siempre he dicho que una vez que una egresa de esa universidad se vuelve nicolaita y se vuelve de corazón michoacano, así que de acá somos. Y pues de regresar, después de una gran vuelta, después de haberme graduado en la licenciatura de Derecho y haber pues tenido una experiencia más o menos larga en los últimos casi 20 años acompañando diversos grupos de trabajadores, de comunidades indígenas, de comunidades agrarias y en los últimos ya 7 años prácticamente en el acompañamiento ya muy específico de mujeres víctimas de violencia en sus diferentes modalidades y diferentes tipos, particularmente desaparición de personas, en donde hacemos con la organización donde trabajo el acompañamiento de varios colectivos y familiares en diversas entidades de la República, feminicidios, casos de feminicidios también, donde acompañamos a sus familias para el acceso a la verdad y a la justicia, y casos relacionados con sobrevivientes de violencia feminicida, particularmente violencia familiar y violencia sexual. Y ahorita que yo estaba escuchando la mesa que me antecedía con todas ustedes, a quienes agradezco y me siento muy honrada de haber llegado a tiempo para poderlas escuchar. Muchas gracias. Me preguntaba un poco, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Porque al final, pues casi estos 15 años en que he recorrido el mundo de la lucha por lo que ahora llamamos derechos humanos, en su momento se llamaban luchas sociales, luchas por los derechos colectivos, digamos, se le pueden llamar de muchas maneras. Ahorita, digamos, el concepto más o menos generalizado son los derechos humanos por muchas razones. Y la presentación o el tema que preparé para hoy pues tiene que ver mucho con una cuestión que ha sido muy problemática para nosotras, para mí en particular, cuando comparto con organizaciones, con colectivos, con comunidades, con víctimas, este tema que es el deber ser. ¿Qué se debería de hacer y cómo debería de ser el tema, las obligaciones del Estado y los deberes del Estado en materia de derechos humanos?
porque generalmente nos encontramos justo con situaciones como la que las compañeras nos estaban diciendo. Eso no se cumple, el Estado no garantiza, el Estado no se obliga, el Estado nos revictimiza, el Estado no se da ni siquiera por enterado, no tiene la ley estatal de desaparición de personas, tampoco dicta sentencias, las autoridades no investigan y un largo etcétera, ¿no? Y entonces nos encontramos en este camino de los derechos humanos generalmente siempre con este tipo como de consideraciones. El Estado no hace las cosas que debería de hacer. Pero quise regresar un poco a estas obligaciones del deber ser, de lo que se debería de estar haciendo por dos razones. La primera, porque justo en el marco de una situación generalizada, sistemática, a nivel nacional, de eufemísticamente llamamos graves violaciones de derechos humanos, en realidad lo que vivimos es un terror nacional, más de 100,000 personas desaparecidas, más de 11 feminicidios diarios, miles de desplazamientos forzados de comunidades derivadas de la violencia. Uno de los delitos de mayor incidencia a nivel nacional es la violencia familiar, miles y miles de llamadas mensuales al 911 por casos de padres que golpean a sus hijos, esposas que son violentadas sexualmente por sus familiares, más toda la situación de violencia de lo que denominamos ahora grupos del crimen organizado, en donde se diluye, digamos, todos estos delitos reconocidos en los códigos penales, se diluye en el marco de delincuencia organizada. Y entonces las víctimas que sufren de esos procesos, ¿no?, de macrocriminalidad, como también se le ha denominado, pues quedan desdibujadas en el marco de lo que reconocemos o deberíamos de reconocer como graves violaciones a sus derechos humanos, a las víctimas y a las comunidades donde habitan. Entonces, en el marco de ese terror, hablar de lo que debería de estar haciendo el Estado, pues parece un poco inservible, ¿no? Bueno, sí, eso es lo que debería de estar haciendo, pero no lo hace, luego, ¿qué hacemos? Y ahorita voy a, creo que entrar un poco en eso y ya ustedes me dirán al final si lo logramos. Y la segunda razón por la que decidí hablar de los deberes estatales es justamente porque, y sí lo quiero mencionar, en este momento nos encontramos, además de todo lo ya que he señalado, en un momento político y jurídico difícil. Nos encontramos ante una reforma judicial, ¿no?, en donde se plantea que la votación de juezas y jueces por parte del pueblo, ¿no?, digamos en elecciones democráticas, pues va justo a limpiar y ayudar a mejorar todo el sistema de justicia mexicano. Y ahí me parece que debemos entonces sí regresar a qué nos ha dicho la Corte Interamericana, cuáles son esas bases de los estándares en materia de obligaciones y deberes del Estado, de todas las autoridades del Estado en sus tres órdenes de gobierno, en sus tres también niveles, ¿no?, estatal, municipal y nacional, para efecto de que recordemos al menos, y si es necesario, pues le recordemos también a todas aquellas autoridades que están violentando derechos humanos o están siendo permisivas en la violación de estos derechos humanos, cuáles son sus deberes. Y es por ello que decidí hablar pues de estos tres deberes específicos, de investigar, de sancionar y de reparar. Ahí está. Y pues nos regresamos a un asunto en realidad muy básico, que es, bueno, no es tan básico aparentemente, pero que ahí lo tenemos, que es nuestro artículo primero constitucional. Este párrafo es el párrafo tercero del artículo primero constitucional. Y ahí se contienen, digamos, grandes dimensiones de lo que ahora conocemos como el nuevo paradigma constitucional en México. ¿Qué es el nuevo paradigma constitucional en México? Primero, que la Constitución ya no nos otorga los derechos, la Constitución nos reconoce derechos previamente establecidos al Estado, en donde
con independencia de que nos rompamos la cabeza dilucidando cuáles son los fundamentos de los derechos humanos, si son naturales, si son estatales, si son sociales, si son políticos, y además que no es materia de la presente plática, el reconocimiento de estos derechos humanos además tiene una importancia vital, que no son solamente aquellos que están contenidos en el texto constitucional, sino aquellos que están en todos los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos del Sistema Universal de las Naciones de Derechos Humanos y del sistema interamericano. Y esto ha tenido, digamos, esto tuvo en su momento pues un paradigma, una transformación fundamental en nuestro país, porque justamente de pronto las personas que todavía no nacían, pero, y las que ya habíamos nacido y estábamos en esto, pues de repente ya teníamos un montón de catálogos de derechos más reconocidos, digamos, no expresamente dentro del texto constitucional, pero sí implícitamente. Y entonces, ¿qué hacemos? Luego, ¿cómo los hacemos cumplir? Ese es el tema fundamental también de la reforma constitucional. Los derechos humanos dejan de ser abstracciones, digamos, generales, ¿no? En donde hay una obligación y una correlación de esa obligación del deber del Estado, convirtiéndose entonces en dispositivos que tienen que ser efectivos en su aplicación para que realmente sean garantizados. Y eso es un poco lo que nos plantea la reforma constitucional. Y para ello nos plantea 4 obligaciones generales, la de promover, respetar, proteger, garantizar, bajo 4 principios, el de universalidad, el de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y 4 deberes, que son los de las que vamos a hablar. De esos 4 vamos a hablar nada más de 3 el día de hoy, que es el de investigar, sancionar y reparar. Entonces, muy rápidamente, esta reforma constitucional del 2011, pues como ya comentamos a manera mucho más simple, tuvo por objetivo, pues, tropicalizar los derechos humanos que se contenían en instrumentos internacionales. Y hubo un primer grupo de modificaciones que ya adelantábamos, enfocadas precisamente a generar estos vasos comunicantes entre estos sistemas internacionales de derechos humanos y la Constitución política. El reconocimiento de un bloque de derechos, es decir, no solamente estos primeros 29 artículos de la Constitución, sino todos aquellos derechos contenidos en instrumentos internacionales. Y cuando digo todos aquellos, incluso aquellos que todavía no son reconocidos por instrumentos internacionales o que estaban naciendo en aquel momento. Por ejemplo, el derecho al agua. El derecho al agua no era reconocido como un derecho humano. El derecho al agua era un servicio público que te otorgaba una institución administrativa y ya está. Pero ese ejercicio de poder reclamar a alguien que yo tengo derecho a tener agua, pues se transforma a partir del reconocimiento de los derechos como dispositivos de garantía y no nada más como dispositivos sustantivos. El derecho al no cambio climático, ¿no? También era un derecho que todavía pues no estaba tan consolidado en el marco de todos los desplazamientos y las afectaciones en materia de salud, de movilidad, de dignidad de las personas. Y entonces todo ese bloque de derechos ya no son reconocidos. La segunda es, bueno, entre otras cosas, esto es como mucho más jurídico, la construcción del control de convencionalidad. Es decir, que todas y todos los jueces tienen la obligación de respetar, promover, garantizar, pero además de interpretar cualquier norma jurídica en el marco de estos derechos humanos. Y uno tercero, que me parece importante, es que aunque parece que siempre ha existido en la Constitución, no es tan cierto, se amplía el catálogo de motivos de discriminación previstos en la Constitución, ¿no? Antes nada más se decía, bueno, no se permite discriminar, pero ahora incluso incluye un catálogo bastante amplio de lo que en derechos humanos se dice categorías sospechosas, y ahora ya se reconocen específicamente por género, por edad, por condición social, por una situación de discapacidad, por identidad de género, por orientación sexual, por nacionalidad, por color, por pertenencia o no a un grupo o comunidad indígena, etcétera. Entonces, bueno, esas son, digamos, algunas disposiciones. Y luego hubo un segundo grupo de cambios, que es a donde a nosotros nos interesa llegar. Primero, la Constitución recoge 2 principios que aparentemente son
complejos cuando hablamos con los abogados, cuando se hacen como estos foros nacionales e internacionales sobre el principio pro persona y sobre el principio de convencionalidad, pero en realidad tiene que ser mucho más simple de lo que las y los abogados pretendemos. ¿Qué es el principio pro persona? Básicamente que cualquier norma que esté contenida en un tratado o en una disposición legal concreta, llámese ley general, llámese reglamento, llámese ley estatal o lo que sea, tiene que ser interpretada de manera que aquella que beneficie de mejor manera a la persona. Es eso, la centralidad de los derechos humanos es la persona, la dignidad de la persona humana. Entonces, toda interpretación de una norma jurídica, cuando entre en conflicto, cuando haya dudas sobre qué norma se debe de aplicar, cuando no quede claro para los jueces o para las autoridades si es la ley o el reglamento o la Constitución la que debe de aplicarse, el principio pro persona nos lo resuelve y nos dice, aplíquese aquella que sea más favorable a la persona. Luego ya se ha hecho incluso el test de proporcionalidad y demás, digamos, se ha ido como complicando, pero básicamente es eso. Y el segundo es el de interpretación conforme, que es precisamente todas las autoridades. Y esto a mí me parece como muy relevante porque es algo a lo que nos enfrentamos día a día, nosotras, digamos que llevamos litigio en jurisdiccionales. Nos parece muy importante decir que la interpretación conforme es conforme a las convenciones internacionales, no solamente a la Constitución. Ahorita, y pido una disculpa por señalarlo de manera reiterada, todo lo que está pasando con la reforma judicial está en contradicción con este principio de interpretación conforme. ¿Por qué? Porque estamos interpretando de manera restrictiva derechos humanos contenidos en disposiciones internacionales como es la independencia judicial, la división de poderes, la independencia de juezas y jueces, y nos estamos ciñendo a decir, ahora los jueces solamente pueden interpretar conforme a la Constitución. Entonces, imagínense todo lo que estamos, digamos, retrasándonos en materia de derechos humanos con esta reforma, pero bueno, ese no es el tema, sino estos dos principios pues son fundamentales en el marco de la reforma. Nos ponen estas obligaciones y estos principios. Ahora, ¿por qué decía al principio, al inicio de mi intervención que a mí me costaba trabajo después de la mesa tan fuerte, ¿no? que nos dijeron las intervenciones de las compañeras? Pues porque ahí es donde entramos de qué hacemos entre este deber ser, entre estas obligaciones mucho más normativas, generales, abstractas, jurídicas, versus estas situaciones concretas en donde las personas vivimos todos los días violaciones de derechos humanos. Y ahí es donde me parece que tenemos que retornar a cuáles son esos principios y deberes fundamentales del Estado para que podamos tener pues estos diálogos, estos vasos comunicantes bajo estas metodologías dialógicas, ¿no? Que además ahora se ocupan tanto, ¿no? A partir de los testimonios, a partir de la escucha, a partir de construir categorías desde la interpretación de las propias personas que viven las violaciones de derechos humanos, desde ahí también se deben de construir los derechos, ¿no? Porque generalmente se considera que los derechos se construyen de arriba hacia abajo y se olvida que eventualmente en los nuevos derechos humanos, por ejemplo, el derecho a ser buscado en materia de desaparición, en los años 60, durante la época de la Guerra Fría, pero ni en sueños se pensaba en ese derecho. Nadie tenía derecho a ser buscado. O sea, no como un derecho, pues, ¿no? Claro que las familias los buscaban, claro que las organizaciones buscaban a sus desaparecidas y a sus desaparecidos, pero no había la noción de esa persona desaparecida tiene derecho a que todo el Estado o todas las capacidades del Estado se desplieguen con los recursos suficientes y necesarios para localizarla, con vida. Y si no se puede, sin vida. Y si es localizada sin vida, tendrá que retornarse a sus familiares de manera digna. Y los familiares tendrán derecho a participar en la búsqueda de la persona desaparecida. Y eso implica que, pues que el Estado tiene además que apoyos para poder ir a hacer esas búsquedas. Todas esas, digamos, condiciones de un solo derecho, que es el derecho de la persona desaparecida a ser buscada, se configuran precisamente en el marco de lo que debemos entender de la construcción de derechos de abajo hacia arriba, ¿no? Porque ninguno de esos derechos, además,
se ganó por una bonita disposición o concesión del Estado, básicamente. Todos esos derechos en materia de derechos humanos, al menos, se han ganado por luchas sociales. El reconocimiento del feminicidio en México como un tipo penal autónomo, específico, y además como feminicidio, y no esa construcción conceptual de femicide, ¿no?, en donde solamente era el odio contra las mujeres, que claramente era importante, sino el feminicidio reconocido como la muerte de mujeres o el asesinato de mujeres por razones de odio, además se le suma la impunidad del Estado que no las busca y no hace investigaciones sobre ellas. Es por eso que Marcela Lagarde construye el concepto feminicidio contra femicidio. Pero eso tampoco fue una bonita concesión del Estado. Eso inició en Ciudad Juárez, después de los asesinatos mal llamados muertas de Juárez. Se siguió por toda la República Mexicana. Luego tuvimos el foco rojo en el Estado de México, donde de repente empezaron a haber cientos y cientos de mujeres víctimas de feminicidio, y desafortunadamente ahora nos encontramos en una situación de crisis, de terror hacia la violencia contra las mujeres, en donde prácticamente 11 mujeres somos asesinadas a diario en este país, 85,000 mujeres asesinadas en el último año en el mundo por razón de odio. Es decir, sí nos encontramos ante una pandemia. Entonces, pues ahí, en ese marco de garantía y de concebir los derechos desde abajo hacia arriba, ay Dios, ya no cambia, ya, es donde se construyen estos deberes. No me voy a detener mucho en los principios, ya. Básicamente, los principios en materia de derechos humanos son estos 4. Pero ¿cuál es el que más nos importaría para efecto de esta plática? Me parece a mí que sería el de progresividad, es decir, también se ha pensado en lo que muchas veces nos dicen las autoridades cuando vamos a hacer algún reclamo, una denuncia, alguna situación concreta de una queja en materia de derechos humanos o en materia de desaparición. Nos dicen, no, es que los derechos humanos, eso ya es lo máximo. Buscar a una persona ya es el máximo derecho. El reconocimiento de un intérprete para comunidades indígenas cuando están insertas en un proceso judicial, ya es lo máximo que le podemos dar, licenciada, pues es que ¿qué más quiere? Ya están los intérpretes ahí, o sea, ¿qué más necesita, no? Los derechos humanos son los pisos mínimos, son pisos, no techos. Los que están y los que vengan son pisos mínimos, y generalmente cuando los vamos a reclamar, las autoridades nos responden con que ya son los techos. Bueno, es que ya tenemos una fiscalía especializada. Bueno, es que ya tenemos personal capacitado. Bueno, es que ya fuimos a la comunidad a ver qué estaba pasando. Eso es lo mínimo que se puede hacer justo en el marco de estos derechos. Y entonces la progresividad implica que a partir de ese mínimo solamente se puede ir para adelante, para atrás. Es decir, no nos pueden decir mañana que, voy a poner un ejemplo un poco exagerado, pero bueno, al parecer en estas, a veces hay condiciones que parecen exageradas y no lo son. No nos pueden decir mañana que van a quitar el personal de las fiscalías en materia de medicina, ¿no?, legal, porque ya no hay dinero, y entonces las mujeres víctimas de violencia sexual pues ya no van a poder ser revisadas. Y van a tener que ir a un médico privado que les va a costar más barato. De verdad va a ser 50 pesos la consulta. Pero pues es que el Estado ya no tiene recursos, entonces ya no se puede. Eso sería regresivo. Las tienen que ser progresivos siempre. Si ya hay médicos y médicas, legistas en las fiscalías que deben de revisar de inmediato a una mujer víctima de violencia sexual para recabar indicios, lo que sea, ya no se pueden quitar, y más bien lo que se debe de hacer es capacitarles, especializarles, aumentar las personas que puedan atender a las víctimas de violaciones de sus derechos en cualquiera de sus modalidades. Y el otro me parece que justamente es el de universalidad, que parece que es nada más el hecho de decir, pues a todas las personas nos pertenecen todos los derechos y ya está. Pues no, porque entonces nos damos cuenta, regresamos otra vez a la mesa anterior y nos damos cuenta que no todas las personas tenemos todos los derechos. Al contrario, muchas personas no tenemos muchos de esos derechos. Y entonces la universalidad no se trata nada más de decir en ese principio general y abstracto todos los derechos para todas y todos, ¿no?, sino más bien decir todos los derechos para cada persona en lo que necesite, requiera y se fundamente esa necesidad.
el reconocimiento de las diferencias en materia de derechos humanos es fundamental, porque entonces no estaríamos hablando de igualdad, sino estaríamos hablando de procesos de discriminación indirecta, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? El derecho a la salud para mujeres, a la salud obstétrica para mujeres, no podemos estar diciendo, pues es que ya le pusimos un hospital en Morelia, y luego todas las mujeres que quedan lejísimos de Morelia, ¿qué hacemos? No estamos, pero ya está el hospital, ahí está donde se tienen que considerar las diferencias. Entonces me parece que esos dos principios son principios fundamentales. Ay, Dios mío. Ya. Luego están las obligaciones, que también la voy a hacer rapidísimo. Y estas obligaciones nos permiten justo pensar los derechos no no nada más para el efecto de la eficacia de la pretensión del ejercicio de estos derechos, ¿no? Y que generalmente pues así pasa, ¿no? O sea, decimos, es que el Estado, y lo repetimos un poco en las escuelas de derecho, espero que en la escuela de derecho de la Universidad Michoacana no, pero lo repetimos un poco, el Estado tiene la obligación de respetar, promover, garantizar y proteger los derechos humanos. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿qué hacemos con cada uno de esas obligaciones, no? Y también se ha generalizado, me parece un poco más dogmáticamente, que los derechos eran como por los clásicos derechos liberales, ¿no? Los civiles y políticos, y luego los derechos sociales, los económicos, sociales, culturales y ambientales. Al menos para mí, en la práctica y en mucha de la teoría de los derechos humanos, esa distinción se rompió. Es tan importante el derecho a votar como el derecho a tener agua, como el derecho a tener una personalidad jurídica de las personas desaparecidas, como el derecho a tener un medio ambiente sano, como el derecho clásico, por ejemplo, civil, de no estar obligado a contraer matrimonio o a decidir el número de hijas e hijos que se quieren en una familia, como el derecho social a la vivienda. Todos son igualmente importantes, todos están interrelacionados entre sí. El derecho a la vivienda no sería posible sin el derecho al trabajo, y el derecho al trabajo no sería posible sin el derecho a la libertad de elegir el trabajo que yo deseo, ¿no? Esa es la interdependencia, esa es la indivisibilidad de derechos, pero también en su exigibilidad, porque antes se creía que solamente los derechos civiles eran exigibles, ¿no? Pues yo quiero un divorcio, ¿no? En términos de mis derechos civiles, a no estar sometida a una situación concreta de matrimonio, y entonces si no se da ese divorcio, pues yo acudo a una instancia jurisdiccional. Pero cuando hablábamos, por ejemplo, de comunidades indígenas cuya violación de derechos humanos era la contaminación de un vaso de agua o de un río provocado por quién sabe quién de manera difusa, pues ese derecho ya no era exigible ante autoridades jurisdiccionales. ¿A quién demandaba? ¿Y ante quién iba? ¿Y ante qué juez acudía? El derecho y me parece que acá en Michoacán además han sido pues pioneros en ese avance, el derecho de las comunidades indígenas a tener sus propias autoridades a tener sus propios sistemas normativos internos, y a que esos sistemas normativos internos sean reconocidos por las autoridades jurisdiccionales del Estado, para efecto de resolver conflictos. Y así a ese nivel se está llegando. Antes eso era impensable. Eso es la progresividad, eso es la interdependencia e indivisibilidad, pero también eso es romper el paradigma de que los derechos son unos mejores que otros, o que están separados, o que no dependen entre sí. Y ahí está, digamos, me parece que estas 4 obligaciones. Todos los derechos, todos, se deben de respetar. Es decir, no solamente hay obligaciones negativas para el Estado en materia de derechos civiles o políticos, no nos pueden impedir el ejercicio al voto, pero tampoco garantizar. Todos los derechos económicos, sociales y culturales implican obligaciones positivas del Estado, ¿no? Pero también obligaciones negativas. El Estado no puede dar una concesión minera a una empresa donde está una comunidad indígena, una comunidad agraria. Hay obligación negativa, un derecho social, ¿no? Entonces, ahí sí es como se va jugando, digamos, con los principios, con las obligaciones. Ahora,
que manejar los dos me cuesta trabajo. Y, pues bueno, ¿cuáles serían estas obligaciones generales de proteger, promover, respetar y garantizar respecto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia? Y aquí es donde empezamos a entrar en esto que platicábamos de regresar a los orígenes. En primer lugar, evidentemente todas las autoridades están obligadas a proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en todos los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, como ya vimos en el artículo 1 constitucional, y además tendrá la obligación de interpretar conforme al principio pro persona, en favor siempre de la persona y tomando en consideración todo ese bloque de derechos. Eso aplica, digamos, también tratándose de mujeres. ¿Y por qué digo también? Porque mucho tiempo, incluso en la historia de los derechos humanos, se hablaba de los derechos del hombre, se hablaba de los derechos del hombre y del ciudadano. Y las mujeres mucho tiempo, muchas décadas, muchos centenios, quedamos fuera de la concepción, quedamos fuera del derecho y evidentemente si no nos nombrábamos pues tampoco existíamos. Entonces se pensaba que los derechos humanos pues no eran los derechos humanos de las mujeres hasta que las mujeres, ¿no? Y digo mujeres en un sentido muy amplio, pues tuvimos que decirles, no, los derechos humanos de las mujeres también son derechos humanos. Y se empieza de elementos. ¿Y qué nos dice la Corte Interamericana respecto a esto? ¿No? Que en casos de violencia contra la mujer, estas obligaciones generales no solamente tienen que ser cumplidas, sino que tienen que ser reforzadas, se tienen que cumplir con mayor fuerza, con mayor energía, por así decirlo. No basta con que no se viole el derecho, no basta con que el Estado, por ejemplo, tenga leyes o cartillas donde nos reconozcan la igualdad sustantiva con hombres y mujeres. El Estado tiene que generar políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres, para proteger a aquellas mujeres que se encuentran en riesgo, por ejemplo, con órdenes de protección, y para sancionar a aquellas personas que cometieron violencia contra las mujeres que o las privaron de la vida o pusieron en riesgo su dignidad o su libertad. Y todo eso se tiene que hacer con una perspectiva reforzada, que ahora le llamamos, digamos, un poco para ponerlo en la práctica, la famosa perspectiva de género. Esa es la obligación reforzada del Estado, que está en todos los derechos humanos, pero cuando está inserta una mujer en una situación específica de una violación de derechos humanos o de una situación de un delito, se tiene que juzgar, se dice, o investigar con perspectiva de género. ¿Y qué es eso de la perspectiva de género? Bueno, es una categoría, ¿no?, de análisis, pero básicamente viene de aquí, viene de la Corte Interamericana. Es esa obligación reforzada que tiene el Estado, para decirlo todavía más claro, de ponerse unos, ¿no?, y permita ver las vulnerabilidades, las situaciones específicas que tiene esa mujer en concreto, en ese hecho concreto, para determinar si eso que le sucedió a esa mujer fue por razones de género, fue por razones de odio, fue por razones de discriminación, ella no tenía posibilidades de defenderse, ella no tenía posibilidades de denunciar, etcétera, ¿no? Y ahí vamos rompiendo un poco los estereotipos de género también, ¿no? Y en la obligación de respetar concretamente, básicamente es no impedir el ejercicio de un derecho. De manera genérica, la obligación de respetar del Estado es no impedir el ejercicio de un derecho. Ahí también la Corte, en una opinión consultiva, nos dice la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida la noción de la restricción del ejercicio del poder estatal. Hay una esfera de nuestra existencia que el Estado no puede rebasar. Y esta parte es muy interesante en materia familiar, porque mucho tiempo se utilizó justo esta noción de el Estado no puede meterse en ciertos espacios para no meterse o para no considerar la violencia familiar como un asunto de orden público. La violencia familiar se trataba de una cosa privada. Incluso, ¿no?, había un refrán, supongo que todavía existe, y yo crecí con él, de la ropa sucia se lava en casa. Y lo mismo aplicaba para el Estado, la ropa sucia se lava en casa. Si se pelearon el marido y su mujer,
es un asunto de ellos. Si regañan a los niños de una manera con golpes y que incluso ya fue a dar al hospital el chiquito 2 o 3 veces por los regaños que le hacen en la casa, es un asunto del orden privado. Hasta que se empieza a romper justo con esta perspectiva de género, justo con estas obligaciones reforzadas del Estado, ese estigma. Y entonces la violencia privada se convierte en un asunto de orden público, en donde el Estado ya puede intervenir, e incluso las mujeres. Y cuando digo incluso, de verdad que lo digo con toda la intención. Ya las mujeres podemos ir a denunciar la violencia que ejercen nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestras parejas, nuestros novios, nuestros amigos, nuestros compañeros de la escuela, etcétera. Antes no se podía. Uno, porque no nos creían. Básicamente, nadie nos creía. Y 2, porque justamente no había mecanismos estatales que lo permitieran. Entonces, ahí está la obligación de respetar. No solamente, pero bueno, en este caso, la obligación de respetar, es justamente que el Estado no intervenga. En materia de violencia de género, la obligación de respetar, nos dice la Corte, y nada más voy a leer esto, nos dice, incluye para el Estado abstenerse de realizar acciones o prácticas de violencia contra la mujer y velar porque los funcionarios estatales no lo hagan. La obligación de respetar ahora en materia de derechos humanos se va incluso hasta la investigación. Ejemplo concreto, llego yo al Ministerio Público a denunciar a mi compañero de clase que no solamente hizo insinuaciones verbales de carácter sexual mientras nos encontrábamos en el salón, sino también me hizo tocamientos inadecuados. Y llego con el Ministerio Público, al Centro de Justicia para las Mujeres, digamos con cualquier autoridad, ¿no? Con el presidente municipal, con la regidora de género, ¿no? de mi municipio. Y dice, bueno, pero es que eso no es delito, no es que eso no se puede, no es que eso, pues es que también cómo ibas vestida, ¿no? ¿Qué hacías ahí? ¿Por qué estabas tan tarde? Y lo peor es que eso sigue pasando, pero bueno. Esas prácticas también violentan el deber de respetar. El deber de respetar es no inferir en el marco de los derechos humanos de las mujeres. E incluye no solamente el no me meto en nada de tu vida, sino también no hago aquello que pueda vulnerarte o restringirte derechos, ¿no? Luego está... Ay, Dios mío. Qué horror. Voy. Ahí está. En este deber también incluye el derecho a ser libre de toda discriminación, como ya dijimos, pero también incluye tratos discriminatorios que pueden provenir de diversos ámbitos, ¿no? Y no importa el origen, cualquier trato discriminatorio es incompatible con la Convención. Y esto es lo que nos dice la Corte. Cualquiera sea el origen o la forma en que asuma, es discriminación. La falta de formación y de conocimiento por parte de las autoridades. Es decir, yo voy a un centro de justicia y me dicen, acuso a la persona que me atendió, y entonces la persona que me atendió nos dice, pues es que yo nunca recibí capacitación en materia de género, yo no sabía cuáles eran mis obligaciones en la materia. Eso es una obligación, eso implica una obligación de las autoridades y una falta de cumplimiento de la obligación de respetar. Y la obligación de proteger. En la obligación de proteger abarca medidas positivas, básicamente. Abarca no solamente no hacer, sino también el tener que desplegar todos los recursos suficientes, necesarios y que estén a disposición del Estado para que para que no se cometan violaciones de derechos humanos contra las mujeres en ningún lugar. 2, en caso de ser cometidas, se les otorguen las medidas de protección necesarias para evitar que el riesgo se aumente. Ejemplos concretos, violencia familiar. Creo que, no recuerdo en dónde fue, no recuerdo si fue en Querétaro o en San Luis Potosí, una mujer que sufría violencia familiar en su casa. El tipo pues era muy rico, muy poderoso, siempre le decía, pues si me denuncias nadie te va a creer porque pues yo tengo contactos con las autoridades, etcétera. Y fue y denunció.
y le otorgaron las famosas medidas de protección, las famosas órdenes de protección, que también son todo un tema, podríamos pasar 2 horas hablando de ellas, pero le otorgaron las medidas de protección. ¿Qué sucedió cuando la chica volvió a ir a una diligencia, bueno, la señora volvió a ir a una diligencia en el Ministerio Público? El tipo la mandó a matar, la mató afuera de la fiscalía. Maricela Escobedo tenía medidas de protección y la mataron afuera de la presidencia municipal de Chihuahua. Las compañeras buscadoras que tienen medidas de protección y son asesinadas todos los días cuando están realizando labores de búsqueda. Todo eso son obligaciones que debería de tener el Estado de proteger a las personas una vez que tienen conocimiento de una situación de riesgo. Y luego la otra situación de protección, que es probablemente ya la que nos ocupa también el día de hoy, es justamente una vez que se cometió el delito, está, digamos, como decimos en el derecho penal, consumado el delito, pues la obligación de investigar ese delito, de sancionarlo y eventualmente de reparar los daños que se generan por este. Entonces, en materia de violencia contra las mujeres, específicamente quiero resaltar 2 cosas. La Corte ha considerado y le ha dicho a los estados, estas sentencias de la Corte son obligatorias para el Estado mexicano, y le ha dicho, en particular la violación conyugal y por parte de un conocido o la violación en una cita, se debe basar en la falta de libre consentimiento y tenga en cuenta circunstancias coercitivas. ¿Por qué nos tiene que venir a decir esto una corte internacional? Porque generalmente, y yo tengo muchos casos de violación, de violencia sexual, bueno, no muchos, pero sí algunos, en donde los jueces nos han dicho, es que no queda clara la falta de consentimiento. A ver, pero la niña tenía 14 años, ¿cómo que? No, pero es que después de los 14 años ya puede haber una racionalidad de la persona, ¿no? Que ya es joven y entonces a sus circunstancias psicológicas, bueno, te avientan un choro así espantoso, perdón por esa expresión, pero te dicen, la niña de 14 años ya tenía posibilidad de decir que no, ya tenía racionalidad para saber lo que estaba sucediendo con el tipo de 40, ¿no? Y nos dicen si había consentimiento. Con mujeres adultas, ¿no? También nos han llegado a decir, no, bueno, pero es que ella le llamó, ella le dijo que fuera a la casa y además tenían una relación y después de eso, ella lo siguió viendo y se seguían tomando fotos juntos en fiestas. No queda tan clara la falta de consentimiento, ¿no? Ahí hay un tema sustantivo que nos tuvo que venir a decir una corte internacional y la recomendación general de la ONU, que el consentimiento tiene mucho más que ver con el solo hecho de decir no. Hay una serie de consideraciones que deben tomarse en cuenta. Pero lo que quiero decir, esa obligación, o sea, esa situación de consentimiento, de cómo lo reciben los ministerios públicos, cómo lo reciben las presidencias municipales, cómo lo reciben incluso a veces nuestras autoridades comunitarias, cómo lo reciben los jueces, es esto. El consentimiento, este deber de proteger, no solamente se limita a da un montón de políticas públicas, da un montón de presupuesto, sino elementos concretos dentro de procesos específicos de violaciones de derechos concretas de mujeres concretas, no abstractas y generales, ¿no? También está el deber de debida diligencia, ¿no? Que más o menos ya todos y todas lo conocemos, que es actuar con debida diligencia, es decir, una vez que se tiene conocimiento del hecho delictivo, pues que vayan las autoridades al sitio. Esto parece tan obvio, ¿no? A ver, está la noticia criminal del hallazgo de un cuerpo de una mujer en un paraje público. Bueno, lo más obvio sería pensar que va a ir la autoridad a hacer el levantamiento del cuerpo, un equipo adecuado, va a tomar fotografías, va a tomar las muestras, va a hacer un análisis, va a empezar a ver si hay cámaras cercanas, va a ver si hay testigos que puedan señalar que sepan qué sucedió, va a determinar las características en las que se encuentra el cuerpo de la chica, etcétera. Bueno, eso no pasa. Es que sigue sin pasar, ¿no? Hace poco, en el caso de Fernanda Sánchez, una víctima de feminicidio en el Estado de México, ella estuvo 4 años clasificada como suicidio. ¿Por qué? Porque la familia de él dijo que la había hallado colgada en el patio de su casa. Y los primeros indicios que teníamos, pues eran muy pocas pruebas. No teníamos fotografías del cuerpo. No teníamos fotografías del lugar. Tuvimos que hacer una reconstrucción criminalística y médica forense, ¿no?
con base en una sentencia que ahorita voy a tocar para poder reclasificar al delito de feminicidio. Y así como ese, hay cientos y cientos y cientos de casos que se multiplican. Maestra, nos quedan 10 minutos para la disertación. Sí, y damos espacio a las preguntas, gracias. Sí, gracias. ¿Cómo resolvió México el deber de proteger con debida diligencia? Con la sentencia Mariana Lima. Básicamente la sentencia Mariana Lima, que es, digamos, la sentencia por antonomasia más representativa en materia de feminicidio en México, pues nos dijo cómo se deben de investigar las muertes violentas de las mujeres. Nos dijo primero, toda muerte violenta de mujer se debe investigar primero como un feminicidio. Después averiguamos, si no lo es, se descarta, pero inicialmente, aunque sea un accidente de tránsito, aunque parezca un suicidio, que se aventó solita, ¿no? Y se quiso suicidar, aunque parezca que fue un ataque al corazón, ¿no? Todo se debe de investigar inicialmente como feminicidio. Y esto es particularmente relevante en contextos de macrocriminalidad como los que estamos viviendo. ¿Qué sucede con aquellas mujeres que quedan en fuegos cruzados? ¿Son feminicidios o no son feminicidios? Hasta donde yo sé, muchas fiscalías no los están clasificando como feminicidios. Son, digamos, víctimas colaterales, ¿no? de estas situaciones. Y también la violencia sexual, ¿no? El delito que también es terrible de la trata de mujeres para explotación sexual, que también conforma parte de estos, digamos, esquemas de macrocriminalidad. ¿Son víctimas o son victimarias una vez que son, digamos, descubiertas estas redes? Entonces, todos esos problemas se insertan en estos deberes y cómo lo tenemos que ir resolviendo. Y entonces, lo que nos dicen es, hay que investigar con debida diligencia cuando se encuentre una mujer, digamos, dentro de esta situación concreta. Luego, bueno, aquí les voy a dejar esto, pero también se debe de evitar su revictimización. Muchas veces llegamos con las autoridades y en el mejor de los casos nos atienden en 2 horas o en 3 horas. A veces nos atienden en 10 horas y ahí tenemos que esperarnos. Y a las mujeres víctimas de violencia sexual las hacen contar una y otra y otra y otra y otra vez el relato hasta que en algún momento entren en alguna contradicción, hasta que en algún momento tienen algún fallo. En la fecha, en la hora, en el lugar, en los colores, en la luz, en lo que sea, ¿no? Pero es que les hacen contar 10 veces el hecho delictivo. Y evidentemente, la situación con la que llega una persona a un ministerio público no es la mejor circunstancia. Uno nunca quisiera ir a un ministerio público. 2, la situación emocional, como el que viviste. Y 3, te lo hacen contar y contar y contar hasta que estás cansadísima, ¿no? Entonces, hemos tenido casos en donde a mí me han llamado, después ya que las chicas, las mujeres, las jóvenes llevan 15 horas en los ministerios públicos esperando a ser atendidas por el médico, para que les hagan una revisión. E incluso ellas le dicen, a ver, pero es que no hubo una, digamos, penetración, ¿no? Hubo otro tipo de tocamientos. No, yo te tengo que hacer el médico a fuerza porque es mi protocolo y te voy a tener que entonces hacer una revisión ginecológica. Todo eso, digamos, es parte de los deberes de protección con debida diligencia y las obligaciones que tendría el Estado de no hacer o de hacer bajo este deber de protección. Luego, escenarios particulares de interseccionalidad, y esto me parece sumamente relevante. ¿Qué nos ha dicho la Corte en materia de debida diligencia? Primero, sobre mujeres con VIH. El caso Cuscul, Pivaral y otros contra Guatemala, que tuvo que ver con mujeres embarazadas con VIH que no fueron atendidas en el hospital y muchas de ellas fallecieron por la negligencia médica, nos dice precisamente que se debe de reconocer que estas mujeres, por sus condiciones, formaban parte de un grupo vulnerable, por lo que su discriminación fue producto de varios elementos interseccionales. La interseccionalidad no debe de entenderse, digamos, como la suma de factores de vulnerabilidad, por así decirlo, ¿no? No soy mujer, soy indígena, soy pobre y soy migrante. O sea, no soy la suma de todo eso, soy todo eso. Entonces, la interseccionalidad es precisamente la posibilidad de reconocer diferentes factores que están
presentes en una persona que le hacen tener mayor vulnerabilidad ante hechos concretos. Entonces, en este caso, pues reconoció a mujeres con VIH. Niñas víctimas de violencia sexual, en el caso Albarracín y otras contra Ecuador, que es un caso terrible, es una niña que es abusada sexualmente por su vicerrector dentro de su centro educativo, ofreciéndole que la iba a pasar de grado si aceptaba tener relaciones sexuales con ella. El vicerrector además no la pasa de grado, digamos, no es lo grave, no la pasa de grado, ella se siente decepcionada y se suicida, ¿no? Entonces la Corte Interamericana considera responsable al Estado de Ecuador porque no protege particularmente a las niñas y a las adolescentes sobre violencia sexual, quienes son particularmente vulnerables a sufrir este tipo de violencia. En el caso defensor de derechos humanos y contra otros, pues es esta situación, ¿no? Y aquí lo veíamos muy claramente con mis compañeras que me antecedían, las que son mujeres y son defensoras de derechos humanos, que se convierten o nos convertimos en defensoras de derechos humanos por cientos de razones, ¿no? Como lo decían, ¿cuáles son mis motivaciones y cuáles son mis retos? Y ya vemos todas las que nos dedicamos a la defensa de derechos humanos, pues tenemos diferentes motivaciones y nos une este camino. El tema es que también se debe de reconocer por parte del Estado como una condición de interseccionalidad el que seas mujer y que seas defensora. Tenemos un caso de una mujer presa en el estado de Morelos, ahorita, en donde aparentemente, está acusada de secuestro, en donde aparentemente esa detención ilegal que le hicieron casi 4 años después de haberse cometido el hecho delictivo y demás, pues aparentemente no tenía nada que ver con su labor como defensora, ¿no? Pero ahí justamente es donde una tiene que poner el foco y decir, a ver, ¿a qué se dedicaba? Xochitl Ramírez se llama. ¿A qué se dedicaba Xochitl? Ella era defensora en una comunidad de Guerrero, ella estaba inserta en una serie de situaciones que podían poner en riesgo alguna situación o de gobierno de algún grupo criminal. Y ahí es donde se tiene que ver esto, aunque no queda a veces tan claro, ¿no? Entonces la interseccionalidad no siempre es clara, ¿eh? Tenemos ahí que rascar. Luego, ay Dios mío, ay, qué horror, ya. Eres trans. También la Corte, en el caso Vicky Hernández, contra Honduras, Vicky Hernández era una mujer trans, trabajadora sexual en el estado de Honduras, quien fue detenida. En Honduras hubo un toque de queda y ella fue esa noche a casa de una amiga. Lo único que se supo después es que saliendo de la casa de la amiga, ella fue detenida por policías estatales y ya nunca la volvieron a localizar. Y en este caso, pues claramente el Estado de Honduras, las autoridades iniciaron una investigación, pero no consideraron ninguno de los elementos que se deben de considerar en estos casos. Su identidad sexual, la trataban como hombre. Le hicieron hicieron la búsqueda y la ficha de búsqueda como si fuera un hombre y nunca tomaron en consideración, por ejemplo, los testimonios de sus amigas, de sus familias, de la identidad que ella tenía previa a ser o con la que se identificaba previa a ser desaparecida. Al día de la sentencia de la Corte, Vicky no ha sido localizada y el caso no ha sido resuelto. Y entonces lo que nos dice la Corte es precisamente, se trata de una mujer, en determinadas circunstancias como esta, al tratarse de una mujer trans, constituye un factor que puede contribuir de forma interseccional a la vulnerabilidad de las mujeres. Y bueno, por último, las mujeres en situación de guerras o conflictos armados. Este tema es terrible, pareciera que en México no tenemos una situación de guerra, ¿no? Aun cuando tenemos más de 100,000 personas desaparecidas, que no existen ni siquiera en países con conflicto, cuando hay 11 mujeres asesinadas, cuando levantas una piedra y encuentras una fosa clandestina. O sea, de verdad en México vivimos, a mi parecer, en una situación, pues no de guerra formal, ¿no? Pero sí un poco de guerra no formalizada. Y tanto Rita Segato, ¿no? Que a mí me parece que ha hecho ha abordado este tema de manera muy, muy fino y muy puntual al decir que las mujeres nos hemos convertido en botín de guerra cuando hay conflictos internos y la violencia sexual contra nosotros
es una forma de marcar territorio o de ganar territorialidad en conflictos bélicos, pero también la Corte nos ha dicho, ¿no?, que en casos de guerras y conflictos armados conducen frecuentemente a un aumento de la prostitución, la trata de mujeres y actos de agresión sexual contra las mujeres que requiere la adopción de medidas protectoras y punitivas. Entonces, ahí están, pues, los deberes, ¿no?, en materia de violencia contra las mujeres. Y todos estos deberes de investigar, sancionar y reparar, pues se insertan un poco en lo que ya fuimos platicando, ¿no? El deber de investigar es básicamente que el Estado tiene que cumplir con una serie de debida diligencia, con una serie de consideraciones de no revictimización para lograr que la determinación de la existencia de un hecho delictivo concreto y la determinación de la responsabilidad de que alguien cometió ese hecho delictivo concreto. Luego también nos hemos disminuido mucho, aún a pesar de que vivimos gravísimas violaciones de derechos humanos en México, como la desaparición, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, en donde nos quedamos con el tipo que cometió directamente la violación. ¿Quién lo desapareció directamente? El policía que torturó directamente. Y perdemos de vista que ahí hay mandos superiores que ordenan eso, y que lo permiten y que tienen una aquiescencia en el marco de esas violaciones de derechos humanos. Entonces, por ahí que también va el deber de investigar. De sancionar, pues básicamente tiene que ver con el hecho de que se encuentre la verdad, que se encuentre precisamente la posibilidad de llegar a no solamente a obtener una sentencia, ¿no?, que sí es muy importante, aunque muchas mujeres con las que hemos obtenido sentencia nos han dicho que al final, pues una sentencia no es sinónimo de justicia porque sus hijas no van a regresar, sus familiares no han sido localizados, porque su dignidad y sus derechos no son restituidos. Pero bueno, básicamente también tiene que ver con el hecho de obtener una sentencia. Y creo que la estoy regresando toda. No, bueno. Voy a dejar esto por acá. Y en el caso de reparación, que a mí ya con esto termino. En el caso de reparación, pues también ha sido muy importante. Fíjense que actualmente se considera que reparar es solamente pagarle a la víctima y ya, ¿no? Ah, pues ¿cuánto cuestan los números ay, se me fue ahorita el nombre, de sesiones terapéuticas que necesita la niña víctima de violación, ¿no?, para recuperar su proyecto de vida? Entonces viene a una psicóloga, a un psicólogo oficial y, pues 20 sesiones, con 20 yo creo que ya va a estar bien. ¿Y cuánto cuesta la sesión? Pues depende, pero más o menos el IMSS dice que 1,600. Entonces la reparación son 20,000 pesos. Gracias por participar, ¿no? En feminicidios, ¿qué nos han dicho? Pero es que ¿cómo cuantificamos? O sea, ¿cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿Cómo lo cuantifican? Con la Ley Federal del Trabajo, con el artículo 500 y el 502. Homologando, digamos, una muerte accidental de trabajo con un asesinato de una mujer por razones de género. Y entonces ahí se están cuantificando, son 500 UMAS, ¿no? Y más o menos es como 1,5 millones de pesos, lo que sea. Y ya, ese es el tope de reparación para una familia de víctima de feminicidio. En materia de desaparición tenemos casos en donde la reparación son de 100,000 pesos, ¿no? No es el dinero, y las víctimas que acompañamos nos los han dicho hasta el cansancio y se lo dicen a los jueces y se los dicen al Ministerio Público, no es el dinero. La obligación de reparar tiene que ver con una esfera de situaciones que puedan restituir las cosas al estado que se encontraban, y si no se puede, pues que se trate, digamos, de compensar ese daño, ¿no? Una forma es el dinero y otra forma son otros mecanismos. Entonces, pues esas son las obligaciones. Y por último, ya con esto de verdad, con esto 2 minutos, con esto termino. Quiero retomar lo que decían las compañeras de manera muy relevante en el marco de, y retomo la pregunta que no fue hecha para mí, pero la voy a tomar como propia, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones y cuáles son los retos que yo tengo para dedicarme a ser defensora de derechos humanos? Y hoy quiero hacer explícita una particularmente, la motivación. Es tan tremenda la violencia contra nosotras, las mujeres en este país, que ha de ser posible, ¿no?, que vivamos en un estado en donde yo fui víctima de violación por parte de un sujeto
muy reconocido aquí en Michoacán, Manuel Tripp. Ese sujeto era director del Consejo Estatal de Ecología, era muy reconocido, todo el mundo le caía porque además era muy buena onda, ¿no? Y yo en ese momento me quería dedicar al derecho ambiental. Entonces, pues claro, pues él me llamó y me dijo, ven conmigo y pues te voy a ayudar, ¿no? En el marco de ese llamado que me hace, en su casa, un día me viola, literal. Por supuesto que en su momento yo tenía 22, 23 años, yo no sabía que eso había sido una violación, yo no pude responder y yo no pude además denunciar porque ni siquiera sabía lo que había pasado. En fin, ¿no? Es un hecho que yo nunca había denunciado públicamente y ahora lo hago por otra razón. Pasan los años, me convierto en abogada, me convierto en defensora de derechos humanos, me convierto en defensora de las mujeres. Y un día una mujer muy valiente, que además está aquí presente, Itzel Schnaz, decide denunciar a Andrés Ruemer por violación, ¿no? Y de ahí, pum, se destapa una cloaca contra 60 personas, 60 mujeres más que deciden denunciarlo. Es un tipo nefasto, terrible, que además ahorita está en Israel, prófugo de la justicia en México. Y pues nos volvemos muy cercana porque además yo llevo su representación jurídica. Yo me convierto en abogada de Itzel Schnaz. Y un día platicando, cuál va siendo nuestra sorpresa, que teníamos algo en común, que ella también había sido víctima de violencia sexual por Manuel Tripp cuando era niña, y más o menos en los mismos años en que a mí me había sucedido este hecho. ¿En qué mundo hemos de vivir en donde yo me convierta en la abogada de esa niña que fue violentada sexualmente por la misma persona que me violentó a mí? Y lo único que quiero decir es que reconozco que hoy lo digo justo porque me di cuenta que a ella también le había sucedido, porque gracias a ellas, por estas denuncias que se hacen, que no siempre son a través de las fiscalías, ojalá se puedan hacer todas a través de la fiscalía para que se logre una sanción, pero no siempre se puede. Nosotras, ellas que denunciaron a Andrés Ruemer, han logrado que Andrés Ruemer no vuelva a tocar a ninguna otra mujer, y eso también es justicia. Y lo que hoy quiero poner a la mesa es que quisiera lograr que este tipo, en caso de que lo siga haciendo, Manuel Tripp, no vuelva a tocar a ninguna persona, a ninguna mujer, porque me di cuenta que yo no fui la única. Hubo otra y seguramente hay otras más. Y por eso es que es mi motivación para seguir peleando, para que todas nosotras tengamos un día verdaderamente el derecho a una vida libre de violencia, real, efectivo, con estos deberes, obligaciones y principios en materia de derechos humanos. Y pues muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias, maestra, por su sentida y excelente ponencia. A continuación, tenemos 10 minutos para resolver preguntas. En caso de que haya alguna pregunta que quedará sin respuesta, con mucho gusto la maestra nos dará la posibilidad de responderla por correo electrónico. La primera de las preguntas dice, en la ponencia anterior hablaban de un caso, como hay muchos, de violencia a mujeres, que seguía abierto porque se estaba tratando por usos y costumbres. La pregunta sería, ¿cómo se trabaja al interior de los derechos humanos en las comunidades autónomas? La segunda pregunta que tenemos por aquí es, ¿considera que los cambios en el sistema de justicia propuestas y puestas en marcha en el país son progresistas o regresionistas en el tema de violencia feminicida y, en general, respecto a violencia contra las mujeres? ¿Cómo lograr que lo que dicen las leyes se lleve a la práctica por las instituciones? Esas serían las preguntas, maestra. Gracias. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? ¿De una vez o...? Sí, de una vez, para ver si las podemos unir. ¿Qué pasa con las mujeres que viven violencia ante la autonomía de las universidades? Bueno, pues ¿cuántos días más? Sí, claro. ¿Cuántos días más nos quedamos acá para platicar estos temas? Cada uno per se creo que es otra, ¿verdad? ¿Ya? Sí. ¿No ves? Ok. Me llamó la atención que hiciste referencia explícita a Rita Segato. A mí me gusta mucho su pensamiento, es muy complejo, pero muy ilustrativo.
Entonces, hablando de violencia de género y siguiendo a Rita, ¿qué opinión te merece cuando ella habla de estas guerras de baja intensidad como la que está viviendo México? Y no porque sean descafeinadas en lo que estamos viviendo, porque luego se entiende como esto de baja intensidad como descafeinada, sino son con ejércitos irregulares y con toda esta playa de grupos organizados, ¿no? Para la violencia. ¿Qué opinión te merece que diga que la violencia de género es una violencia en sí a través del género, pero es un acto de poder? Es decir, que el cuerpo de las mujeres, como tú, o de los cuerpos feminizados, en realidad no son el objetivo como tal, ¿sí? Sino que lo que está atrás es un diálogo entre las personas que llevan a cabo la violencia, en este caso hombres, con otros hombres, es decir, un elemento de confrontación de cofradías, por así decirlo, y lo que quedan en medio son territorios, cuerpos feminizados y otro tipo de elementos. Uf. Bueno, estaba tratando como de juntarlas, pero no, me parece que cada una requiere como su particular y voy a tratar de ser muy breve y lo que no, pues evidentemente acá les dejo, bueno, ya lo quitaron, pero ahí estaba mi correo y de verdad cualquier cosa estoy a sus órdenes. Los derechos humanos en comunidades indígenas en relación de violencia contra las mujeres. Fíjense que este ha sido un tema muy sentido personalmente porque yo he llevado casos de feminicidios de mujeres indígenas. Llevé uno en la comunidad wixárika en Jalisco, Liliana, que fue asesinada por su esposo, en una comunidad que además era lejanísima, ¿no?, de la cabecera municipal, entonces el Ministerio Público tardó 10 horas en llegar, y al médico forense que realiza la necropsia, pues la encontraron colgada de un árbol de durazno con una bufanda. El esposo, la comunidad estaba, digamos, ahí como viendo el cuerpo porque no lo querían tocar, y evidentemente pues la voz, digamos, común decía que se había suicidado, porque no tenían por qué saber que no, ¿verdad? Y entonces cuando llega el médico forense y hace la necropsia, dice, pues yo para qué hago la necropsia completa, yo nada más le voy a analizar el cuello y si no encuentro nada, tan. Y lo clasificó como suicidio. Y entonces fue muy interesante, digamos, para mí, que evidentemente no pertenezco a una comunidad indígena, no crecí en una comunidad indígena, no crecí como parte de un sistema normativo interno. Pues yo llegué muy sácale punta, ¿no? Así lo digo. Y solicité la exhumación del cuerpo. Dije, no, pues hay que exhumarlo para que se vuelva a hacer otra necropsia y se vuelva a hacer un análisis y entonces podamos llegar a la verdad de los hechos. Con lo que no contaba es que yo tenía que solicitar a las autoridades comunitarias este permiso y que era algo que nunca había sucedido en la comunidad, número 1. 2, dije, no, pues la reparación del daño, no solamente es una mujer indígena, tiene que ser toda la comunidad, tiene que ser reparada, porque el derecho internacional nos dice eso, ¿no? Que toda la comunidad. Y entonces hablé con unas amigas, antropólogas sociales, les dije, bueno, pues ¿por qué no hacemos este análisis y demás? Y trataron de entrar a la comunidad y no las dejaron. La comunidad no quiso que se hiciera este estudio comunitario y ergo tampoco querían esa reparación comunitaria. Y 3, cuando ganamos la sentencia, porque la ganamos, Marcela, la hermana de Liliana, nos decía, es que yo no quiero que tú pidas la sentencia máxima, yo no quiero que pidas los 70 años. Y yo digo, ¿por? Marcela, ¿de qué estamos hablando? Y ella me decía, es que yo no estoy buscando eso. O sea, a mí de nada me sirve que este sujeto, ¿no? Gelasio se llama, esté 70 años en la cárcel. Yo lo que quiero es que él reconozca que mató a mi hermana y todo el sufrimiento que nos causó. Porque es parte de los procesos comunitarios que nosotras tenemos para que mi hermana pueda irse en paz, para que podamos tener esta ceremonia. Y en fin, ¿no? Entonces, para mí fue un proceso, digamos, para mí y el equipo jurídico fue un proceso muy fuerte a partir del cual empezamos a trabajar otros feminicidios con mujeres pertenecientes a comunidades indígenas, en donde claramente,
o al menos lo que ellos nos han dicho es, no es cierto que la violencia contra las mujeres es parte de los usos y costumbres de nuestras comunidades. O sea, ya sáquense ustedes de la cabeza esa situación. Dos, luego, ¿cómo hacemos un mecanismo de diálogo entre las mujeres que son de las comunidades indígenas, que viven la violencia en sus comunidades, que tienen sus propias normativas internas, sus propios regímenes internos, y nosotras que también tenemos, digamos, todos estos elementos, y cómo comunicamos ambos elementos? Para mí esto se ha convertido en un asunto fundamental. No lo tengo resuelto porque yo no voy a ir a decirle a las mujeres indígenas qué hacer para no vivir con violencia. O sea, no lo voy a hacer, no es correcto, no es ético y además no viene ni al caso. Pero sí me parece, y lo digo como abogada que estudia el derecho del Estado, que también el derecho del Estado, en el marco de estas obligaciones internacionales, ha creado algunos mecanismos que pudieran ser importantes dialogar con las mujeres de las comunidades indígenas para ver entonces cómo resolvemos las situaciones de violencia. ¿Qué nos sucedió con Liliana? Había testigos de la comunidad que decían que efectivamente habían visto cómo anteriormente Liliana había sido golpeada por Gelacio en la feria del pueblo. O sea, digamos, estaba naturalizada la violencia en la comunidad, no porque fuera un uso y costumbre, tan naturalizada como está en nuestras sociedades, pero de pronto me parece que también cuando pudimos hablar con Marcela, con otras compañeras de ella, pues pudimos dialogar justo estos estándares con las normativas internas. Y lo mismo nos sucedió con el feminicidio de otra chica, una chiquita de 16 años en Temuaya, Estado de México, en donde fue asesinada por otro compañero de la propia comunidad indígena. Y claro que eso pasa, pero pasa en las comunidades indígenas y pasa en todos lados. Luego, ¿cómo lo vamos resolviendo y cómo vamos dialogando estos estándares sin que sean impuestos a las comunidades, pero que tampoco me parece a mí, y eso ya es muy personal y las compañeras me desmentirán, tampoco se trata de decir, no, pero es que como esos estándares no son parte de las normativas internas de la comunidad, no nos son aplicables, ¿no? Porque me parece que sí hay estándares muy relevantes que podrían dialogarse con las normativas internas de las comunidades. Entonces, por ahí que en violencia feminicida, pues esas son, digamos, las dos experiencias que yo he tenido y que me parece que hay un reto muy relevante en donde nosotras, derecho Estado, no impongamos nada, y las comunidades tampoco, digamos, sobre todo los hombres, ¿no? Tuvimos otro caso también de una mujer indígena presa, que es que por un aborto, pero bueno, ese fue otro asunto, en donde ella había vivido una serie de violencias tremendas durante toda su vida y al final acabó presa por abortar. Y en donde justo la comunidad había cometido mucha violencia en su contra, no solamente por el perpetrador, sino porque nadie decía nada, ¿no? Y entonces, pues ahí son esas reflexiones que al menos a mí me quedan en la mesa para decir cómo lo dialogamos, cómo vamos resolviendo juntas, ¿no? En el marco de nuestras posibilidades, pues que la violencia contra las mujeres en las comunidades indígenas también sea una comunidad libre de violencia en el marco de sus propias consideraciones. Los cambios en el sistema de justicia en violencia feminicida, híjole, a ver, en honor a la verdad, reconozco que ha habido muchos adelantos, ¿no? Sí ha habido muchos adelantos, insisto, no por gracia del Estado, sino por las luchas de las mujeres. Mencionaba yo la sentencia de Mariana Lima, Irinea Buendía, digamos, ha sido un parteaguas, ¿no? Quien ha abierto no solamente la posibilidad de que existan fiscalías especializadas, protocolos de feminicidios, sino que además ha estado ahí como generando, ahora anda por todo el país promoviendo la ley Mariana Lima, creo que hace poco vino acá a Michoacán, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de ella, quien ahorita, no antes, ahorita yo ya llevo la representación de la señora Irinea y estamos en el tema justo de reparación, pues es una mujer como ella, que una dijera, pues es que a ella ya no le debe de costar trabajo prácticamente nada, ¿no? O sea, ya le deben de abrir las puertas en todos lados, es decir, Irinea, buen día. La realidad de las cosas es que no es así. Ahorita estamos batallando con el tema de la reparación porque el Estado de México no quiere reconocer que ella tiene derecho y el agresor ya se declaró insolvente y bueno, una serie de circunstancias. Entonces ella va a tener que volver a entrar a una nueva lucha jurídica por eso, ¿no? Pero también su hija acaba de ser víctima de un atentado y le quitaron las medidas de protección. Un día le escribieron, le dijeron, usted ya no tiene medidas de protección, gracias por participar, ojalá le vaya bien, cuídense mucho, porque sabemos que está en riesgo.
Y entonces su hija tuvo que presentar, bueno, tuvimos que presentar un amparo, estamos ahorita peleándonos en eso, el miércoles tenemos una audiencia porque las autoridades no quieren reconocer eso. Entonces, ¿a qué quiero llegar con el caso de Irinea como un caso paradigmático? No solamente por la sentencia, sino porque Irinea sigue siendo una luchadora viva. Una luchadora que sigue teniendo un montón de circunstancias adversas y que sigue peleando por transformar las cosas, porque a pesar de que se ha logrado un marco jurídico muy importante, institucional muy importante para combatir la violencia contra las mujeres, en los hechos, pues seguimos teniendo los hechos, las situaciones que nos platicaban las compañeras, los ejemplos que yo les estoy poniendo, el ejemplo particular que les estoy poniendo y muchos otros que seguramente están aquí. Entonces, estos cambios en el sistema de justicia, particularmente si la pregunta es sobre la reforma judicial, ¿va a afectar? Me parece que sí. Me parece que sí porque muchas tienen sus procedimientos abiertos en los poderes judiciales federales y luego en los locales. ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿qué juez va a conocer de su asunto? Y si les cambian el juez a la mitad del juicio, se va a tener que reponer el procedimiento como ya está pasando. Pero todavía más grave aún, me parece a mí, ha habido de verdad un gran esfuerzo por parte de las madres, de los colectivos, de las organizaciones, de las comisiones de derechos humanos por capacitar a las autoridades judiciales para que juzguen con perspectiva de género. La carrera judicial tiene dentro de sus parámetros la perspectiva de género. Y todo eso se va a echar para atrás en un día, porque van a entrar nuevas personas que en el mejor de los casos pues van a ser sensibles, ¿no? Pero de verdad, por las características que estamos viendo de la convocatoria, no lo van a hacer y entonces va a tener que ser otra vez volver a construir todo eso que de alguna u otra, no son los mejores los jueces, ¿no? De hecho, si gustan entrar a nuestra página del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, acabamos de hacer una publicación donde hacemos un análisis del desempeño de las y los jueces en 20 sentencias relacionadas con violencia contra las mujeres y en general pues su desempeño fue malo, regular, particularmente en materia de estándares internacionales, pero sí vimos, por ejemplo, adelantos en un lenguaje que no era discriminatorio, en una mayor participación de la víctima, en una valoración de pruebas con perspectiva de género, desarrollando, por ejemplo, factores de vulnerabilidad de la víctima directa o las indirectas. Todo eso, a mi parecer, se puede ir de un plumazo con estas nuevas reformas que se vienen. Ojalá que no, ojalá me equivoque y algún día diga, estuve completamente equivocada y pido una disculpa. Pero bueno, mientras, ahí está, ¿no? Violencia en universidades, bueno, pues es como todo un tema, justo acabo de estar, me invitaron en una plática acá en Michoacán, y yo voy a poner nada más un tema sobre eso, son muchos, ¿no? Pero uno, que es en el marco de las obligaciones y de la posibilidad de exigibilidad de derechos. Me parece a mí que las universidades ya en este momento tienen la obligación y me parecería la responsabilidad de reconocer que sí son autoridades para efectos de juicios de amparo, para efectos de denuncias y para efectos de la obligación de respetar, promover, garantizar derechos humanos, investigar, sancionar y reparar derechos humanos, incluso al interior de sus propias universidades. No basta con la canalización, a mi parecer, ¿no? Que es lo que hacen muchas universidades. Ya generaron las unidades de género, lo cual me parece pues bastante reconocible y muy importante. Ya hay protocolos de atención a la violencia de género al interior de las universidades, lo cual también es sumamente relevante. Luego, lo que me he topado es que las personas que están ahí no saben exactamente qué hacer con ese protocolo, ¿no? Y generan mecanismos incluso de revictimización. Ponen a las víctimas con el agresor, las tratan de hacer llegar a un mecanismo de conciliación y cuando ya se trata, por ejemplo, de bueno, todos son asuntos delictivos, pero cuando la víctima dice, oiga, es que yo sí quiero denunciar, pues básicamente las mandan solas al Ministerio Público, no las acompañan, no les dan una asesoría. Entonces, me parece que en las universidades, si bien igual, ¿no? O sea, en chiquito, por así decirlo, existen las leyes, existen los protocolos, lo cual es muy plausible, existen ya las autoridades, los canales, pero siguen sin existir procesos de capacitación que permitan a quienes están encargadas de estas atenciones, pues atender de manera adecuada a una víctima de violencia sexual. Sobre todo en las universidades, digamos, ¿no? En donde, por ejemplo, no solamente es la relación maestro-estudiante, es la relación entre compañeros, es un montón de situaciones. Luego está
La otra parte que a mí me parece que también tenemos que quitarnos ese chip de la cabeza es que él tiene el derecho a la presunción de inocencia, sí. O sea, eso sí, per se, para siempre, por siempre, hasta que no se demuestre lo contrario, sí. Pero eso no implica que las universidades no puedan tomar medidas cautelares, precautorias, llamémosle como le queramos llamar, para efecto de poder suspender a este sujeto en el marco de la resolución del conflicto concreto, ¿no? Y eso se le llama medidas de protección, se le llama medidas cautelares, se le llama medidas provisionales, como le queramos poner, pero es una una restitución provisional, como es una suspensión en amparo. ¿Qué sucede en el amparo? Se concede la suspensión para que el acto reclamado no se lleve a cabo en tanto se resuelve el tema del fondo. Es lo mismo, digamos, ¿no? Y las universidades me parece que tienen todas las facultades, capacidades y obligaciones internacionales para hacerlo. Y de Rita Segato, híjole, bueno, eso creo que nos ameritaría como una plática completa, pero yo estoy completamente de acuerdo con ella, excepto que las mujeres solo somos cuerpos en medio de la guerra, ¿no? Porque me parece que también las mujeres, y creo que ella tampoco lo ha dicho así, ¿no? Pero me parece que también las mujeres hemos sido parte muy importante para la construcción de paz, en donde en estas guerras ya denominadas de baja intensidad, en donde, por ejemplo, bueno, a ver, pero no tenemos grupos extremistas como Boko Haram, ¿no? O como ISIS, bueno, no, pero tenemos un montón de otras situaciones en donde todos los días están apareciendo cuerpos en fosas clandestinas, donde todos los días están desapareciendo a personas, donde todos los días se escuchan matanzas, bueno, etcétera. Digamos, de verdad es una situación terrorífica, pero está esto, o sea, no tenemos un grupo identificado. ¿Quién es? ¿No? Como a veces, como en estas guerras, donde están los grupos extremistas, donde sí está un grupo identificado, e incluso salen y dicen, yo fui. Acá no, ¿no? Tenemos esto como ese supuesto como corrimiento de que no sabemos quién es, y entonces por eso los decimos pues guerras de baja intensidad o guerras así, ¿no? Lo que sí estoy completamente de acuerdo con Rita es, digo, luego uno eso no lo puede decir en los juzgados porque el juez se ríe, pero la violación sexual no es un asunto de placer. Eso ha quedado clarísimo. La violencia sexual no es un asunto de complacer el líbido masculino o incluso femenino, ¿no? La violencia sexual, y Rita Segato lo puso en la mesa y después se ha ido desarrollando de manera muy relevante, es un asunto de poder. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden. Porque quieren demostrar su poder, porque hay una cultura machista, hay una cultura patriarcal que exacerba la virilidad masculina, ¿no? Y lo hablo así en masculino, no de los hombres, exacerba esa virilidad masculinizada, en donde el sometimiento, la apropiación, el tomar el cuerpo de la otra persona es lo que les causa placer, no el acto sexual mismo. Y eso de verdad no lo estoy diciendo yo, hay muchos estudios sobre esa situación. Hay muñecas que se crean, que recrean una situación de violación, por ejemplo, ¿no? Y se están generando, por ejemplo, de los primeros robots en materia, digamos, sexual, lo que hacen es recrear una violación. Entonces, la violación no es un asunto de placer sexual. La violación claramente, como lo dice Rita, es un asunto de poder dentro de pactos patriarcales masculinizados, de ese ejercicio de poder masculinizado. Y fíjense que hace poco, bueno, ahora platico, ¿no? Con compañeras, incluso con muchas compañeras lesbianas que me dicen, a ver, es que el asunto es que si la violación fuera un asunto de placer, ¿qué creen? ¿Que a las mujeres no nos gustan los hombres? ¿Que a las mujeres no nos gustan otras mujeres? Pues claro que nos gustan, pero no por eso vamos y los sometemos y los violamos y les estamos diciendo de cosas en la calle o las hacemos sentir sometidas o vulneradas. No lo hacemos, o en la mayoría de los casos no lo hacemos, porque no tenemos internalizado ese ejercicio de poder por muchas cosas, también es parte de la cultura patriarcal, más bien tenemos internalizados otro tipo de situaciones. Pero bueno, ahí yo sí estoy completamente de acuerdo. La violencia de género sí es un acto de poder y además porque se puede, digamos, por este acto de cultura patriarcal, pero también por la impunidad. Ya no alcanzamos a verlo, ¿no? Pero la Corte Interamericana ha hecho gran énfasis en que la falta de investigación, la falta de sanción y la falta de mecanismos de reparación integral como garantías de no repetición
el mensaje que lanzan es de impunidad. Hazlo porque se puede, porque no te va a pasar nada. Contrario a poner sentencias enormes, ¿no?, a los delitos que no inhiben, de verdad no inhiben los delitos, y esa es otra plática sobre el punitivismo. Yo estoy de acuerdo que se pongan muchos años, pero no es cierto que eso ha inhibido la comisión de delitos contra las mujeres. Contrario a eso, ¿qué sí es permisivo? La impunidad. Que no se reciban las denuncias, que no se sentencien a los agresores, que existe la prescripción en violencia sexual, ¿no? O sea, que después de muchos años una víctima de violencia sexual no puede denunciarlo porque ya pasó el tiempo, y entonces ¿por qué no lo vino a denunciar al minuto siguiente después de que usted fue violada, ¿no? Eso, la impunidad, sí es un clima de permisividad. Y entonces, ya no sé ni por qué estaba diciendo eso. Perdón, se me fue así completamente la onda. Porrita ese gato. Y entonces, ahí sí me parece que este acto de poder, no, se me fue completamente la idea, pero bueno, más o menos por ahí va. Pero sí, creo que las mujeres no solamente somos los cuerpos que quedamos en medio de esos procesos de guerra. Las mujeres hemos, y creo que en México, las colectivas de madres de víctimas de feminicidio que lograron avanzar todo esto, y hoy por hoy las colectivas de madres de víctimas de desaparición están logrando, queriéndolo o no, de manera consciente o no, procesos de pacificación que no se habían logrado de otra manera. Y para mí esas sujetas políticas que son sumamente relevantes lo hacen de manera desde el amor, desde la búsqueda de sus familiares, no buscando venganza, sino buscando, como les dicen ellas, a sus tesoros, a sus familias, a las personas que aman. Y desde ahí me parece que debemos analizar de manera mucho más profunda esto que ellas hacen y que nos están enseñando a cómo llegar a la paz, porque no solamente somos cuerpos tirados en medio de la guerra, sino también sujetas políticas, sociales, culturales, conscientes que estamos luchando día a día en el territorio para lograr que esta violencia ya no se siga perpetuando. Entonces, pues muchísimas gracias. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a la maestra Jimena Ugarte Trangay por su participación con la ponencia Análisis de las obligaciones estatales en materia de investigación, sanción y reparación integral del daño en casos de violencia feminicida, que tuvo verificativo el día 2 de diciembre de la presente anualidad en el marco de la segunda edición del Foro Estatal por los Derechos Humanos, Agenda Michoacán 2024, Morelia, Michoacán, de Ocampo, a 2 de diciembre de 2024, firma el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo. Gracias.